Shalom, queridos amigos de Israel a diario. En medio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, una de las preguntas más interesantes es cómo se ve este conflicto desde otras grandes potencias. Hoy vamos a mirar la guerra desde la perspectiva de China, cuáles son sus intereses económicos y geopolíticos en esta región, cómo entiende su relación con Israel y qué desenlace espera o teme Pekín. Para analizarlo, he hablado con Alberto Lebrón, analista e investigador de economía política en la Universidad de Pekín. Antes de empezar, una pequeña aclaración. Durante la entrevista tuvimos que hacer una pausa por una alerta de misil. Como ustedes saben, eso significa que hay que ir inmediatamente al espacio protegido y como nosotros ya estamos en el cuarto protegido, hay que cerrar las ventanas y la puerta según indican las normas. Por seguridad, entonces tuvimos que interrumpir la grabación unos minutos, así que verán un pequeño corte en la conversación. Aclarado esto, los invito a escuchar la entrevista. Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros desde allí, desde China. A ti, Rosana, me alegro. Un saludo desde Beijing. Aquí en Israel a diario, en el canal, nos dedicamos precisamente a eso, a leer los diarios, habitualmente de Israel, de Medio Oriente. Entonces, como en primer lugar me gustaría pedirte que nos cuentes cómo se está explicando en los medios en China lo que sucede en este momento en Medio Oriente, Irán, Israel, Estados Unidos, cómo lo reflejan los diarios, los medios en general y en qué ponen el énfasis. Lo que sucede en Medio Oriente, Roxana, se refleja básicamente desde el contexto de competición estratégica China-Estados Unidos. Esta es Claro. la clave de todo, la clave de bóveda, vamos a decirlo así, y por tanto cualquier cosa que hace Estados Unidos pues resta puntos a la causa china, por así decirlo, y da igual quiénes sean los aliados o las propias dinámicas económicas, políticas o de seguridad de terceros actores, en este caso como Israel. China se fija fundamentalmente en Estados Unidos y lógicamente se opone, Ujú. porque lo que está sucediendo en Medio Oriente aquí se interpreta como una toma de posiciones de Estados Unidos en la región, un fortalecimiento de su posición que en este juego de suma cero de competición estratégica China-Estados Unidos, pues restaría puntos en el tablero global a Beijing, ¿no? Ujú. Ahora, vimos que China no vetó una resolución contra Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significa? ¿Algún cambio de política? ¿Algún tipo de reflexión? Creo, Rosana, que te estás refiriendo a una resolución que aboga por el libre tránsito en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Exacto, para que Irán deje de atacar a los países del Golfo y que haya libre tránsito, lo cual es fundamental también para China, no solo para China, pero también. Claro, aquí tenemos que ver el interés nacional. Es todo un cálculo coste-beneficio. Claro, evidentemente China no quiere que Estados Unidos avance posiciones en la región de Medio Oriente, pero tampoco se quiere quedar sin petróleo. Y piensa una cosa, el 50% de las exportaciones que recibe China de petróleo salen del Golfo Pérsico. Ujú. Por tanto, un cierre del estrecho de Hormuz puede suponer un problema grave para la economía china, que ya tuvo un primer aviso con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, si bien no hay cifras oficiales, puesto que había sanciones, ¿no? Y el Claro. petróleo venezolano que importaba China, pues básicamente venía por tercera ruta, será bastante complicado
de monitorear, pero se estimaba más o menos en un 5% de las importaciones totales chinas, pero las del Golfo Pérsico ya representan un 50%, y por tanto sí, a China no le interesa que Estados Unidos gane posiciones en Medio Oriente, pero obviamente tampoco se puede quedar sin petróleo, y en este caso los intereses de chinos, rusos, estadounidenses, franceses y británicos se alinearon en el Consejo de Seguridad. Ujú. Ahora, en medio de este rompecabezas y en estas circunstancias, ¿qué lugar ocupa Israel en el conjunto de intereses y de vínculos que mantiene China? Bueno, China con Israel ha tratado siempre de ser muy cuidadosa, aunque en octubre del 23 algo se rompió entre China e Israel. Esto hay que tenerlo en cuenta por dos factores, ¿no? La magnitud de la guerra en Gaza, pese a ser una respuesta por los atentados terroristas de Hamas en octubre del 23. Es cierto que la cifra de muertos civiles en Gaza, que llegó a reconocer el propio ejército de Israel, se entendió como inasumible aquí en Beijing desde una perspectiva humanitaria, pero luego también estaba el alineamiento de Israel con Estados Unidos, que obviamente lo necesita para reconfigurar un orden regional en Oriente Próximo más favorable a sus propios intereses, centrado fundamentalmente en la coexistencia pacífica con los vecinos, algo sobre lo que se lleva trabajando bastante tiempo últimamente con estos acuerdos de Abraham. Y claro, China ve que no solamente Israel está con Estados Unidos, sino que también otros potenciales aliados, en este caso del mundo árabe, podrían acercarse a Israel e indirectamente también a Estados Unidos, ¿no? Por tanto, estuvo la perspectiva puramente humanitaria. A todos nos horroriza las guerras y, lógicamente, fue un periodo muy difícil Ujú. para la humanidad, que tuvo lugar desde octubre de 2023, pero luego también está la cuestión geopolítica, ¿no? El Claro. caso de que, bueno, aliados potenciales de China, como por ejemplo Arabia Saudí, desde donde China importa petróleo y que además estableció un sistema de canje en moneda china, yuanes, algo que a Estados Unidos no le resulta del todo favorable, porque obviamente la economía estadounidense tiene una base fundamental en los petrodólares. Por tanto, hay mucha geopolítica ahí y actores en principio neutrales o intermedios, vamos a decirlo, que o bien se inclinan hacia el equipo de Estados Unidos, Israel o China, y esto es lo que está calculando China Claro. prácticamente en todo momento. Ujú. Ahora me gustaría hablar de Irán, porque como sabemos, China es el mayor comprador de petróleo de Irán y cuando desde China se habla de estabilidad en Medio Oriente, ¿eso significa preservar el régimen, el gobierno o les da lo mismo? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, hay que tener en cuenta que Irán, dentro del Golfo Pérsico, no es de los principales exportadores de petróleo a China. Si bien China es el mayor cliente de Irán, como bien acabas Ujú. de comentar, ¿no? China tendría más problemas, por ejemplo, si estuviese inmerso en una guerra total Arabia Saudí. Por tanto, la cuestión política no sería tan urgente en este caso. De hecho, muchas personas estarán preguntándose por qué China no hizo algo más por apoyar a Nicolás Maduro
Mm. Venezuela y ahora Irán. China Esa era mi siguiente pregunta. tarda, claro, en pronunciarse, aunque luego sí, se pronuncia lógicamente en función de los intereses que hemos comentado antes, ¿no? Condenamos esta guerra, no se pueden llevar a cabo acciones unilaterales, Ujú. tiene que haber un alto el fuego y hay que respetar el orden multilateral basado en reglas del que tanto se ha venido beneficiando China desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en Mm. el año 2001. China es una potencia fundamentalmente económica y la guerra es disruptiva para la economía en general. Irán Claro. no supone un problema para la economía china, esto hay que tenerlo en cuenta. Irán sí era un aliado político de China en tanto en cuanto pues había participado, si te acuerdas, Rosana, en la primera ampliación de los países BRICS. Irán, de hecho, es uno Así. de los países BRICS, de este bloque Ujú, liderado ujú. por China y Rusia, donde también están Brasil, India y Sudáfrica, pero no está enviando armas, por ejemplo, para combatir a Estados Unidos e Israel, está manteniendo una posición relativamente neutral, la economía no está viéndose afectada solo por lo que pasa en Irán, de ahí que se apoyase casi con urgencia esta resolución del estrecho de Hormuz, y la política exterior china suele ser siempre muy pragmática y adaptativa, en el Ajá. sentido de que los chinos pueden estar a bien con un régimen o gobierno, pero intentan que si hay un cambio de régimen o gobierno, eso no afecte a sus relaciones bilaterales con el país e intentar llevarse igual de bien, por ejemplo, con el nuevo régimen que pudiese surgir en Irán, algo que ahora es bastante complicado y la incertidumbre es máxima. El hecho de que Donald Trump va a estar allí dentro de apenas unos días, va a hacer una visita a China, ¿tiene alguna influencia en la postura que está tomando ahora el país? Bueno, la verdad es que esta visita se produce en una coyuntura álgida, vamos a decirlo así. Se especulaba con que podía suspenderse, en ningún momento se puso esto sobre la mesa porque China, siguiendo el manual del arte de la guerra de Sun Tzu, pues lógicamente ahora mismo necesita información. China y todo el mundo sabe que hay una reconfiguración del orden regional como mínimo en Ujú. Medio Oriente, y la visita aquí de Donald Trump en unas semanas, el presidente estadounidense, pues es una fantástica oportunidad para preguntar o para tener algunas pistas de en qué consiste exactamente esta reconfiguración, por todo lo que hablábamos, ¿no? Las importaciones petroleras de China que vienen del Golfo Pérsico. China lleva muchos años, Rosana, apostando por la energía nuclear. Tiene el mayor programa nuclear del mundo, tanto operativo como en construcción, por delante de Estados Unidos, y también las energías renovables, un 20% de la matriz energética en estos momentos. No solo va a impactar positivamente sobre el medio ambiente, alcanzando el pico de las emisiones de carbono en 2030, sino que es una cuestión de seguridad energética por lo que pueda pasar en Medio Oriente, ¿no? Y Ujú. que de repente los principales suministradores de petróleo a China estén aliados con Estados Unidos, y por tanto, en caso de un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, se pueda cortar ese suministro de energía, ¿no? Y pasa también con las materias primas alimentarias en América Latina, que es otro campo de batalla en esta competición estratégica China-Estados Unidos. Ujú. Otro, también Medio Oriente. En el tema nuclear.
¿Hasta qué punto este conflicto que estamos viviendo ahora aquí, lo vivimos en Medio Oriente, pero en realidad los efectos se sienten a nivel global? ¿Hasta qué punto cambia las cosas, afecta a la estrategia geopolítica china? ¿Te refieres a la disuasión nuclear o al programa nuclear Exacto. de Irán? No, a la disuasión nuclear de China con aliados como Irán u otros en Medio Oriente. Claro, aquí en China se hizo una cosa muy curiosa, Rosana, estos días, y es que el más listo de la clase parece haber sido Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, Ujú, porque si todo el mundo, en este caso Irán, se hubiese hecho con el arma nuclear, pues evidentemente no estaríamos hablando de estos ataques, sino de duras negociaciones para encontrar la manera de coexistir, primero los actores en Medio Oriente y después a nivel global. Sin embargo, un Irán desdentado, sin armas nucleares, puede ser atacado. Esto ujú. es obvio, pero a Corea del Norte nadie puede Bueno, atacarla porque el coste sería altísimo perdón, para eso Corea es del una Sur o Japón, sirena. por ejemplo. Esa es Claro, una sirena que está sonando en este momento. Nos hemos acomodado para cuando suena la sirena. Nuestro lema por estos días es transmitimos mientras suena la sirena. Y eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el escenario que más preocupa a China y el final que le conviene a China en este conflicto de Medio Oriente? O sea, ¿qué sería lo que sí quiere que suceda y lo que de ninguna manera no? bueno, a China le interesa, en primer lugar, la estabilidad, porque China es una potencia económica y debe haber tránsito de mercancías y también personas. No lo olvidemos que Medio Oriente es un hub importante, no solamente para el turismo, sino para el movimiento de trabajadores y empresas a otros Claro. continentes como África, Europa e incluso América. Por tanto, China lo que no quiere es inestabilidad a largo plazo. Las reservas de petróleo no dan para un cierre prolongado del estrecho de Hormuz. Luego, lógicamente, si hubiese un cambio de régimen en Irán, no querría que este fuese hostil. Es decir, China O exige pro Estados Unidos. fundamentalmente, claro, a los países con quienes tiene relaciones que reconozcan la política de una sola China. Esto lo hacen también Estados Unidos e Israel, ¿no? Ujú, Pero claro, en este contexto geopolítico complejo, donde Estados Unidos va ganando posiciones estratégicas en Venezuela, Irán, habla de Groenlandia, China tiene en la cabeza una idea y es que puede haber potencialmente una guerra en Taiwán. Obviamente, una guerra proxy con Estados Unidos apoyando a Taiwán. Ya está vendiendo ujú. armas a la isla y si el conflicto fuese caliente, pues China lo que necesita son aliados que prevengan el estallido de ese conflicto o que no lo azucen, ni que tampoco estén flirteando con la idea no de reconocer a Taiwán, porque se sigue reconociendo la política de una sola China, pero fíjate, Rosana, lo que pasó en Lituania hace unos años. Bastó con abrir una oficina oficial taiwanesa de comercio en Vilnius para que China rompiese de facto Ah, sus relaciones comerciales con Lituania, ¿no? Y el comercio ujú. se desplomó un 80%. Por tanto, en primer lugar,
estabilidad económica, libre tránsito del petróleo desde el Golfo Pérsico, libre movimiento de personas y por lo menos porque, digámoslo así, la alianza de China con Irán o Rusia e incluso Venezuela no es una amistad genuina como estamos viendo. Claro. China solo tiene un tratado de defensa recíproca, creo, con Corea del Norte y Vietnam, ¿vale? A Ujú. otros países puede dejarlos caer. Hay quien dice que el BRICS puede ser una coalición de agravios hacia Estados Unidos más que un auténtico club de amigos, ¿no? Por tanto, entra dentro de lo previsible que puedan caer gobiernos en países aliados para China, pero eso no puede afectar a su economía ni tampoco a sus intereses geopolíticos más inmediatos. Esto es el reconocimiento de la política de una sola China. Esto es fundamental y sobre estos dos parámetros está moviéndose China ahora mismo en el conflicto de Oriente Medio. Bien, Alberto, yo te agradezco muchísimo por esta charla. Realmente hemos aprendido y espero que no sea la última. Seguro, Rosana. Estamos aquí cuando quieras y cuidaros muchísimo. Un abrazo. Gracias, un abrazo, adiós.